Bueno, acá vemos en pantalla todos los hábitos, ¿sí? Estos son los que vamos a ir desarrollando todos los miércoles, que acuérdense que empezamos, primero hicimos una introducción, después estuvimos viendo el hábito uno, el hábito 2, que acá lo vemos en pantalla, acá a ver si, ahí está. El hábito uno habíamos visto que era ser proactivo, ¿no? ¿Qué significa ser proactivo? Significa que nosotros tenemos la capacidad de elegir, de no, de no estar a merced de las circunstancias, sino que nosotros podemos crear nuestra propia vida, nuestro propio camino. Y sobre todo que podemos tomar acción sobre cosas que dependen en mayor medida de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, no podemos controlar el clima, no podemos controlar muchas cosas que pasan, pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos o respondemos o nuestra actitud ante todas esas cosas que pasan. ¿Sí? Después habíamos visto también el hábito 2, que una vez que ya tenemos escrito nuestro guión, nuestra vida, nuestro camino, en el hábito 2 veíamos que nos aconsejaban, el autor de este libro, Stephen Covey, que comencemos con un fin en mente, es decir, que sepamos para dónde vamos, ¿sí? Porque acuérdense que dijimos que un barco en medio del mar, si no sabe para dónde va a estar siempre perdido. Es decir, al final se van a terminar los recursos, la comida no va a llegar a tierra, no va a llegar a ningún lado, va a estar dando vueltas en círculo. Y lo mismo puede pasar con nuestra vida si no tenemos una meta, si no tenemos un destino. Entonces es muy importante empezar con el fin en mente, con esa visión de hacia dónde queremos ir, cómo queremos ser en el futuro, qué es lo que queremos tener, qué es lo que queremos hacer. Entonces el hábito 2 se trata de la visión, ¿sí? Primero visualizar aquello en lo que nos queremos convertir, allá donde queremos estar, y día a día vamos a poder tomar acción para ir acercándonos, para ir caminando por ese camino, para llegar a todas nuestras metas. Y hoy vamos a ver el hábito 3, que el hábito 3 se trata más de cómo nos organizamos en ese camino, ¿sí? Porque sabemos que en ese camino hacia lo que queremos lograr cada uno de nosotros, si no sabes bien qué quieres lograr, acordate que había propuesto que anotes en una hoja, en un papel, todo lo que no querés en tu vida. Entonces, si vos vas resolviendo todo lo que no querés en tu vida, te estás acercando a lo que sí querés. Así que bueno, esto de poner primero lo primero significa de que muchas veces en el camino van a haber muchas distracciones, ¿sí? Nos vamos a desviar, nos van a tentar las demás personas para que nos desviemos. Entonces acá es muy importante el mantenernos centrados, mantenernos enfocados y sobre todo de aprovechar nuestro tiempo, que sabemos que es un recurso limitado, ¿sí? Sabemos que el tiempo pasa y no lo recuperamos más. Hoy, fíjense esta reflexión, hoy es 24 de junio del 2020. Nunca más en nuestra vida vamos a vivir un día como hoy, nunca más. Hoy es el único 24 de junio de 2020 que tenemos. Entonces ver qué es lo que voy a hacer hoy con mi vida. La voy a disfrutar, voy a aprender, voy a estar con las personas que amo, voy a hacer lo importante o voy a hacer todo lo contrario. Voy a estar en mi casa, encerrado, enfocándome en pensamientos negativos, pensando solo en mí, sin ayudar a nadie, sin salir, pasando un día más de mi vida como el agua que se escurre entre las manos. Entonces es importante que empecemos a ser más conscientes de lo que tenemos. Solemos enfocarnos en lo que no tenemos y muchas veces nos frustramos, vivimos deprimidos o tristes o ansiosos, porque estamos viendo siempre lo que no tenemos, quejándonos, criticando.
¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces no somos agradecidos, muchas veces no nos damos cuenta de las riquezas que ya tenemos. Creemos ser pobres, creemos vivir en crisis, creemos vivir en miseria, pero somos ricos. ¿Por qué? Porque tenemos familia, porque tenemos salud, porque tenemos tiempo, porque tenemos energía, porque podemos aprender todo lo que queramos. Así que es muy importante que empecemos a tomar conciencia. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a profundizar más en el hábito 3. Acá preparé algunas imágenes para que vayamos viendo, aprendiendo. Bueno, lo que se relaciona directamente con este hábito 3 de poner primero lo primero, significa de poner primero lo importante. Es decir, como vemos acá, lo que nos puede pasar en ese camino a conseguir nuestras metas, a conseguir lo que queremos, cada uno de nosotros, es que empecemos a procrastinar. ¿Qué significa procrastinar? Acá lo vemos. Se conoce como procrastinar al acto y o hábito de posponer o postergar algo que debe atenderse. ¿Sí? Por ejemplo, para hacerlo más resumido, sería posponer lo importante. Lo que sabemos que debemos hacer, pero que siempre lo posponemos. Seguro que si me estás escuchando te ha pasado de decir mañana empiezo, después lo hago, y la peor, para mí la peor frase de procrastinación que decimos, que solemos decir muchos de nosotros, es la de algún día. Para mí esa es la peor. ¿Por qué? Porque algún día nunca llega. Porque para hacer las cosas, para construir nuestra vida, hay que tomar decisiones, y esas decisiones se tienen que tomar en el ahora. Entonces, acá vemos un poco en el número 1, ¿sí? De estas 6 señales de procrastinación, de posponer, de perder el tiempo. Vemos que las personas que suelen procrastinar mucho dejan todo para el último momento. Esto me acuerdo que a mí me pasa mucho, o sea, a mí me pasa estas 6 señales que hay acá, yo tengo que lidiar con ellas. ¿Por qué? Porque cometo muchos errores, yo no soy perfecto, pero trato de mejorar día a día. Entonces me acuerdo que en este punto número 1, yo siempre dejaba, por ejemplo, cuando iba a la escuela, cuando iba al secundario, la tarea, dejaba el examen, para estudiar todo para el último momento. Y después me agarraba urgencia, después sí que me agarraba urgencia. Y esa urgencia te trae ansiedad, te trae preocupación, y eso pasa mucho en nuestras vidas. Fíjense, por ahí nos encargan algo del trabajo, o tenemos tarea que no nos hemos puesto al día con eso, y al final por posponer, 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 por decir después lo hago, mañana empiezo, al final se nos termina acumulando mucha tarea, y ahí es que entra todo ese torbellino de emociones en nosotros que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque se hace demasiado grande ese tornado dentro de nosotros de emociones. Entonces, ¿cómo no vivir en estrés? ¿Cómo no vivir amargado? ¿Cómo no vivir desordenado? Si muchas veces lo que podemos hacer en unos minutos lo dejamos para más tarde y se nos va amontonando toda una pila de tareas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Si algo te toma menos de 5 o 2 minutos, hacerlo ahí en el momento, ¿sí? Bueno, vemos también en el punto número 2, justamente lo que decíamos, no, las cosas de dejar para más tarde, tratar de no hacerlo. También vemos que otra señal de procrastinar es esperar a que se solucionen solas las cosas. Esto, por experiencia propia, te puedo decir que la mayoría de las veces no va a pasar, ¿sí? Porque acá estaría siendo una persona reactiva, como vimos en el hábito 1, ¿sí? Ser reactiva significa que vas a estar dependiendo siempre de las circunstancias externas. En cambio, vos no vas a ser el protagonista de los cambios que querés en tu vida. Entonces, si querés que algo se solucione, lo que yo recomiendo es que tomes acción en eso, porque
Yo lo que sí entendí hace un tiempo en mi vida, tengo 26 años, pero vengo aprendiendo día a día, mejorándome de manera consciente, hace unos 6 años más o menos, de los 20 años que se me hizo un clic en la cabeza, pasé por muchas experiencias, situaciones, toqué fondo, muchas cosas, en las tres áreas, en la salud, en el dinero, en el amor, y me di cuenta de que nadie iba a venir a rescatarme, de que nadie iba a venir a decir, tomá, todo servido. No, yo me di cuenta de que si yo quería algo para mí, tenía que trabajarlo, tenía que aprender, de que nadie iba a venir a decirte, vos sos el elegido, como esa película de Matrix que vimos, sino que el elegido tenía que ser yo por elegirme a mí mismo, por decir, tengo una vida y en esta vida voy a hacer lo máximo que pueda para cumplir mis sueños. ¿Sí? Puede ser el protagonista. ¿Por qué? Porque si yo espero a que todo se solucione solo, al final no va a pasar nada y mi vida va a estar peor. Va a estar igual o peor. Si yo no tomo acción sobre mi vida, porque cada persona está ocupada con su propia vida. Fíjense, la mayoría de las personas, ¿qué suelen hacer? Estar todo el día pensando en sus problemas, en sus situaciones. Entonces, si vos no tomás acción por tu vida o por tus sueños, créeme que nadie lo va a hacer. Por eso es tan importante el tema de la responsabilidad, porque vamos a entender que vamos a estar trabajando para nosotros y por nosotros, ¿sí? Está bien que gracias a eso vamos a ayudar a muchas personas, porque cuanto más responsables seamos de nuestra vida, también vamos, yo creo yo, de que vamos a poder ser más participativos con las demás personas, porque al entendernos a nosotros mismos, hay más probabilidades también de entender mejor a los demás. Así que bueno, también vemos acá la cuarta señal de procrastinación, que muchas veces nos puede faltar información, creemos que nos falta tiempo, nos puede faltar dinero, pero todo esto podemos solucionarlo con el tema de leer, que sabemos que leer los libros de desarrollo personal, finanzas, nos dan herramientas. Justamente esas herramientas nos van a servir para resolver más rápido las situaciones que se nos vayan presentando en nuestra vida. Muchas veces podemos ver las cosas como un problema, pero ¿por qué la vemos como un problema? Porque no tenemos herramienta para la solución. Pero fíjense que una vez que muchas veces nos ha pasado esto, que hemos tenido una situación, un problema, después se resuelve, lo resolvemos, y ya al mes, cuando nos acordamos de ese problema, incluso hasta nos podemos llegar a reír. Es decir, ¿cómo me preocupé tanto por ese problema de hace un mes? ¿Por qué pasó esto? Porque vos encontraste herramientas para resolver. Y esto podemos hacer con todo en nuestra vida. Pero para esas herramientas, para ir aumentando ese arsenal de herramientas, es importante que tengamos información nueva, de que tengamos información de gente que sepa, de gente que tiene experiencia, de gente que ya ha pasado por eso, de gente que está en el lugar donde vos querés estar, de gente con resultados. Entonces, por eso es que yo insisto tanto en leer, en escuchar audiolibros, porque me ha cambiado la vida para bien, porque me dio información. Esa información me dio herramientas, y esas herramientas ayudaron a mejorar mi vida. Incluso ayudaron a mejorar la vida de las personas que me rodean. Y eso es desde que entendí que yo soy responsable. Si yo no me hubiese puesto a educar, si yo no me hubiese puesto a aprender, a superarme, mi vida y la vida de los que me rodean hubiese sido de puro conformismo, hubiese sido de estar todo en estático o estar peor de lo que ya estaba. En cambio, eso me llevó a influir positivamente en mí, y uno, al trabajarse en sí mismo, también influye de manera positiva en los demás. Entonces, por eso que yo veo una responsabilidad tan grande en cada uno crecer, en cada uno educarse, en cada uno reprogramarse, desaprender y aprender lo que de verdad nos sirve, lo que de verdad es útil para nuestra vida. Bueno, también vemos acá en el número 5, ocuparse con tareas menos urgentes, ¿sí? Vemos que esto es una señal de procrastinación, estar mucho en las redes sociales,
sin hacer nada productivo. Y la número 6, que esta pasa mucho, es decir mucho que sí. Es decir mucho que sí cuando nos invitan a hacer algo que no queremos, que esto te va a desenfocar totalmente. Fíjate que por ahí vos decís, bueno, me voy a enfocar en mi proyecto, pero por ahí al rato te llama un amigo, una amiga, un familiar, que te dice, che, ¿querés venir acá a tomar unos mates? ¿Querés ir a hacer esto, lo otro? Y por compromiso muchas veces decimos que sí. Y al final, por decir que sí a los demás, nos estamos diciendo que no a nosotros mismos. Y terminamos posponiendo y eso nos complica la vida a nosotros, no a los demás. Entonces, ver a quién decimos que sí, a quién decimos que no. Muchas veces cuando estamos en un proyecto que consideramos importante para nosotros, muchas veces hay que decir que no. Y que si la otra persona puede llegar a enojarse, no es nuestro problema. Por eso también tenemos que trabajar la comunicación, la asertividad. Pero hay que entender que también cada uno tiene sus prioridades. Y que si decimos siempre que sí a los demás, nos vamos a estar diciendo siempre que no a nosotros. Bueno, acá vemos también una imagen de la procrastinación, de posponer. Vemos que muchas veces decimos el año que viene empiezo, la próxima semana, pero acuérdense que las decisiones se toman en el ahora, ¿sí? Es una decisión comprometerse. Uno, decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque esto sé que me hace bien, porque esto sé que me va a llevar a buen camino. Para resumir entonces, vamos a darle prioridad a lo importante, ¿sí? Algo que me ayudó mucho a mí es ver en qué estoy siendo productivo, porque fíjense que en el día todos tenemos las mismas 24 horas, pero fíjense que hay una diferencia enorme entre estar ocupados y ser productivos, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar ocupado todo el día haciendo tareas, que esas tareas no me van a llevar a nada en mi vida, que va a ser un día igual, y al siguiente día igual, y al otro igual. En cambio, ser productivo es ir avanzando paso a paso, como las hormigas. Fíjense que las hormigas son tremendamente productivas. ¿Por qué? Porque vos no vas a ver a una hormiga tomando sol, tomando sol o yéndose a pasear. A una hormiga siempre la vas a ver enfocada, sabe, siempre va por el camino, sabe lo que tiene que hacer, y eso le da una tremenda fuerza. Fíjense que levanta como 20 veces más su peso, no sé cuánto, pero fíjense que ya sabe lo que va a hacer, y lo hace. Todo el día es productiva. Así deberíamos ser más nosotros, en vez de estar ocupados, que es algo que no nos va a cambiar la vida. Ver de realmente en lo que hacemos en nuestro día, tratar de avanzar un pasito, un paso cada día. Tampoco matarse de decir voy a hacer 10.000 cosas en un día, porque eso no sirve. Lo que sirve es ladrillo por ladrillo, ¿sí? Un ladrillo por día para construir nuestro castillo. Un ladrillo, un ladrillo. Cuando queramos acordar vamos a tener algo bien sólido, ¿sí? Bueno, acá una imagen que me re gustó, que está buenísima, le pueden sacar captura si quieren. Esto nos va a servir para que nosotros nos demos cuenta cuándo estamos procrastinando y cuándo no. Es decir, cuándo estamos posponiendo, cuándo nos estamos dejando para después. Y fíjense que esto pasa mucho en nuestra vida, ¿sí? Porque sabemos que la mente es perezosa, ¿sí? Porque, bueno, yo he leído mucho de psicología evolucionista y sé que, por ejemplo, en el pasado, lo que nosotros menos queríamos, lo que nuestra mente para protegernos, lo que menos quiere es gastar energía. Porque imagínense que pasa algo, una catástrofe natural, que viene un animal a atacarnos, etcétera, en el pasado, ¿sí? En el pasado de paleolítico, neolítico, hace mucho. Fíjense que lo que más nos servía para sobrevivir era guardar energía, porque la energía nos sirve para pelear, para correr, para armar cosas. Entonces muchas veces nosotros nos levantamos
y queremos seguir durmiendo, queremos seguir en la cama para no gastar energía, pero en realidad eso significa que estamos dejándole el dominio de nuestra vida también a nuestra mente. Y poco a poco podemos ir progresando en ese sentido, podemos ir tomando nosotros la rienda de nuestra mente. Porque si dejamos las cosas a la rienda de nuestra mente, sobre todo a la mente limitante, a la mente que nos habla de manera negativa, ¿sí? A ese diálogo interno, a esa conversación que tenemos con nosotros mismos, que muchas veces es negativa, al final del día tampoco vamos a hacer mucho, porque vamos a preferir siempre el placer inmediato. ¿Qué preferís, trabajar en tu negocio o ver una película en Netflix? La mente va a elegir ver una película en Netflix. ¿Por qué? Porque gasta menos energía. Pero eso no te va a llevar a cumplir tus sueños. Entonces acá vemos muchos ejemplos. Vemos acá el monte videojuego, los picos de la televisión. Bueno, acá vemos impulso repentino por lavar ropa. Acá después voy a dar un tip para estas tareas que sabemos que se tienen que hacer en nuestra casa, ¿sí? Como lavar ropa, como limpiar, pero después voy a dar unos tips para que también nos podamos organizar en ese sentido. También vemos acá, fíjense bien, este lo voy a poner en rojo porque es muy, acá nos podemos perder mucho en ese bosque. El bosque de las redes sociales. Si cuando te estás levantando enseguida agarras el teléfono, ya ahí fíjate que tu día, cuando vos llegues al final del día y veas todo lo que hiciste en el día, muchas veces te vas a dar cuenta de que estuviste ocupado, pero que no fuiste productivo. Entonces empezar a cambiar día a día, paso a paso, empezar a cambiar esto, poco a poco, ¿sí? Paso a paso, pero empezar a cambiar esos hábitos que de mantenernos ocupados y de no ser productivos. Lo que podemos hacer en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, de cuando hay cosas, tareas de la casa, por ejemplo, organizar el armario, lavar ropa, podemos delegar, ¿sí? Podemos delegar, es decir, que otra persona pueda hacerlo, por ejemplo, algún mandado, si vemos que estamos muy ocupados en nuestra vida, en nuestro día, ese mandado podemos mandar a una persona que lo haga. Entonces ahí nos estamos ahorrando ese tiempo, ¿sí? Si es un mandado de ir a tal lugar que queda lejos, que no va a gastar mucha energía. Bueno, así hay muchos tips. Otro tip que yo hago, que yo mismo aplico, es cuando tengo que hacer estas cosas, por ejemplo, lavar los platos, lavar ropa, que son cosas de día a día, pueden ser organizar el armario, etcétera, lo que me ayuda, incluso se me hace más llevadero, es escuchar un audiolibro o ir aprendiendo algo, ir escuchando algo en mi teléfono o en la compu o lo que sea, ir escuchando algo, pero que me lleve a algo productivo, ¿sí? Una información de valor, que mientras yo esté haciendo estas cosas que no son productivas, como lavar ropa, como lavar los platos, incluso andando en bicicleta o cuando vamos a caminar que tenemos que llegar a algún lugar, incluso por la calle, cuando tenés que ir a un lugar que te queda muy lejos, yo lo que hago es escuchar audiolibros en ese trayecto, en ese tramo. Y después vas creando el hábito y te vas a dar cuenta que vas a aprender un montonazo de cosas, vas a tener información útil, de valor, y vas a tener más herramientas para superar todo este mapa de la procrastinación. Vas a tener herramientas para superar tus excusas, herramientas para superar las críticas, tu mente negativa, cosas que muchos de nosotros tenemos, pero que se tienen que ir trabajando día a día. Bueno, y ya acá casi llegando al final, vemos este cuadro que este cuadro lo ha armado el autor del libro, ¿sí? El libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y vemos que las tareas que hacemos día a día y ese camino hacia nuestras metas, hacia lo que queremos, también podemos dividirlo o seccionarlo en 4 paneles, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 paneles? Vemos acá que están las cosas importantes, ¿sí? Estas serían las cosas importantes, pero
Fíjese, voy a poner acá en otro color. Acá está lo importante y lo urgente, como vemos acá. Importante, urgente, ¿sí? Por ejemplo, problemas personales, acción en tu plan. Acá en el negocio lo podemos aplicar. Sabemos que tenemos algo importante y urgente, por ejemplo, dar un Zoom o algo. Sabemos que eso es importante, ¿por qué? Porque nos va a acercar hacia donde nosotros queremos ir. En cambio, fíjense lo no importante. Vemos asuntos de otras personas, por ejemplo, estar el día, no sé, contando chismes, por ejemplo, estando en redes sociales, vemos cosas que realmente no son importantes y que hacemos en nuestra vida y que nos lleva tiempo hacer esas cosas. Y esas cosas no importantes, estamos pagando con nuestro tiempo, ¿sí? Como vemos acá, cosas no importantes, exceso de mirar televisión, exceso de radio, de redes sociales, pérdida de tiempo, ocio en general, llamadas telefónicas que duran, por ahí podemos hablar con una persona horas, y yo creo que esto está bien, ¿no? Está bien, mirar tele, hacer todo lo que te gusta está bien, pero hacerlo en equilibrio, de manera organizada, porque si no tu vida siempre va a ser igual, porque todos tus días van a ser iguales. Lo que más recomiendo yo es enfocarnos en lo importante, que lo importante es lo que va a hacer que nuestra vida empiece a cambiar. ¿Qué puede ser esto? Lo importante que vemos acá en el bloque número 2, que esto es lo más importante. Lo que nos recomienda el autor del libro es enfocarnos en lo importante y urgente y no urgente, como vemos acá. Lo no urgente es muy importante. ¿Por qué? Porque en lo no urgente pero importante vamos a nosotros a tener claridad en nuestra mente y vamos a poder prepararnos de mejor manera. Vamos a sentarnos con un cuaderno, a planear qué es lo que queremos hacer cada día, cómo queremos que sea nuestro día ideal. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Cómo quiero que sea mi día ideal? Yo me la juego a que no, a que no te lo has preguntado, porque yo no me lo había preguntado tampoco. Pero esas preguntas nos llevan a empezar a hacer cambios en nuestra vida, esos cambios nos llevan a mejor, a ser más felices, a ser más productivos, a tener más resultados. Por ejemplo, esto que siempre lo vemos, clarificación de valores, anotar cuáles son tus valores, si te estás basando en el valor de la seguridad o si te estás basando en el valor de la libertad, que son muy diferentes, porque sabemos que si tu vida la pones en torno a la seguridad, sabemos que lo único que no cambia es que todo cambia. Vivimos en un mundo de impermanencia, vivimos en un mundo donde las cosas cambian y pasan cosas que no nos esperábamos. Por ejemplo, esto del virus, no nos esperábamos. ¿Y cómo vas a estar vos viviendo tu vida en base a la seguridad? Entonces puede que estés viviendo en base a una ilusión, porque la seguridad no la controlamos, porque pasan cosas que no podemos controlar en el mundo. En cambio, nosotros basar nuestra vida en la libertad, ahí sí hay muchas cosas que podemos controlar, porque tenemos la libertad de elegir, tenemos la libertad de ver qué queremos hacer en nuestro día, de ver qué queremos hacer en nuestra vida. Y bueno, acá es importante también las relaciones, la familia, la gente que amás, dedicarle tiempo a tu negocio, a crecer día a día, paso a paso. Pero como vimos hoy, no procrastinar, no posponer, sino empezar a hacer las cosas importantes desde ahora mismo, ¿sí? Bueno, acá este libro lo recomiendo mucho, que te va a ayudar a cómo, fíjense que cada uno de nosotros tenemos una barrita de energía, ¿sí? Cuando empezamos el día. Empezamos el día con determinada energía y lo terminamos con poca energía muchas veces, cuando ya necesitamos descansar a la noche. Entonces este libro te ayuda mucho a que vos administres esa energía para que puedas ser más productivo,
un tip que te puedo dar ahora es que las tareas más importantes que tengas del día en tu vida, las tareas más importantes, aquello que vos digas, esto me va a costar mucho, me va a llevar mucho tiempo, lo hagas al principio del día, es decir, en las mañanas, porque en las mañanas es cuando solemos tener más energía, porque nos acabamos de despertar de dormir. Entonces, las tareas más importantes que te enfoques por ahí en hacerlas a las primeras horas del día. ¿Sí? Que hagas primero el monstruo más grande, que lo derrotes primero. Bueno, y eso es todo, chicos. Espero que les haya sido útil, ¿sí? Que puedan aplicar esto cada uno en su vida. Y me gustaría que participen, de verdad, acá en el chat, que participen, que digan qué fue lo que más les gustó de todo esto que vimos. Y por último los dejo con esta imagen que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. ¿Sí? Como vimos hoy, darnos cuenta, ser conscientes de cuándo estamos perdiendo el tiempo, de si estamos siendo productivos o solamente estamos estando ocupados en el día, de disfrutar de las cosas que nos gustan, pero en equilibrio, ¿sí? De disfrutar de ver una película, una serie, salir con los amigos, lo que sea, pero en equilibrio y centrarnos sobre todo en lo importante, en el negocio que tengas, en los proyectos que tengas, en las cosas que querés cumplir en tu vida, porque nadie lo va a hacer por vos, ¿sí? Nos toca a nosotros tomar responsabilidad y avanzar día a día para ir cumpliendo nuestras metas, para acercarnos y cumplir nuestros sueños.